El primer lugar de España donde se hizo la bandera republicana, antes que en Éibar en el 31, fue en Aragón. El 12 de diciembre de 1930 se producía la sublevación de Jaca, con poco éxito porque fue sofocada y los capitanes que la promovieron, Galán y García Hernández, fueron fusilados. Poco éxito, pero relativo, porque 4 meses después, aunque los protagonistas ya no lo vieran, llegó la República. Ellos se convirtieron en mártires y de aquel episodio hubo incluso una película. Nos cuenta más nuestra compañera Esther López, que además está en un punto de la ciudad que en su día rindió homenaje a estos militares. Así es, estamos en un punto de la ciudad que todos conocemos como Paseo de la Constitución, pero que seguro hay muchos que no saben que entre 1935 y 1936 fue el Paseo de Galán y García Hernández. Pero para hablarnos más sobre esta etapa histórica y sobre una de las figuras que mencionabas, Ana, nos acompañan dos expertos, autores del libro Fermín Galán, la película de la sublevación de Jaca. Antonio Tauset, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco, ¿qué recoge las páginas de esta publicación? Bueno, es un libro que hemos hecho Ana Sion y yo haciendo una investigación sobre esta película que se realizó en 1931, que precisamente es el mismo año en el que se proclamó la República, respecto a la biografía de Fermín Galán, que fue el capitán que encabezó la sublevación de Jaca. ¿Qué supuso en su día la proyección de esta película? Los historiadores del cine han solido decir que era una película que había pasado desapercibida, pero nosotros hemos estado investigando las publicaciones de la época y realmente tuvo bastante éxito y fue proyectada durante muchos meses. Yo le iba a preguntar cuáles son algunas de las conclusiones principales de esa investigación que han hecho. Esta que acabo de decir es una de ellas, y luego sobre todo el hecho de que hayamos hecho una recopilación de todo lo que tiene que ver con la película, aunque la película está perdida. Muchas gracias, Antonio. Bueno, como decíamos, la otra coautora es Ana Sion. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Lo mismo, siguiente pregunta. ¿Por qué en ese momento se hace una película sobre el capitán Galán? Fermín Galán fue uno de los muchos homenajes que se hicieron para honrar a los que ellos consideraron los mártires pirenaicos. Recién instaurada la Segunda República, pues había esa necesidad un poco de que calara entre la cultura popular estas dos figuras que sin duda fueron, la sublevación de Jaca fue el precedente del nuevo régimen político. Entonces, pues se hizo esta película que precisamente se estrenó un año después de la propia sublevación de Jaca. ¿Y por qué deciden iniciar una investigación sobre ella? ¿Cómo es ese trabajo? Me decía, ha llevado muchos meses. Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo detrás de esta película que todavía no ha aparecido, es una película que está desaparecida, pero que nos dimos cuenta que igual que se había hablado mucho de la sublevación de Jaca, de esta película, Fermín Galán, pues la verdad es que no había una investigación firme realizada en torno a ella. Entonces por eso nos pusimos manos a la obra para intentar un poco lanzar un poco de luz respecto a este trabajo. Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Como decimos, esta publicación fue presentada ayer en Huesca. En los próximos días lo va a hacer a lo largo del territorio aragonés y esta tarde concretamente en Jaca a las 7:30.